Es denominada la Capilla Sixtina por la belleza, principalmente la profusión decorativa, ¿no? Es lo que le da una tonalidad, un estilo diferente a los demás templos o iglesias que se podrían apreciar en la ciudad del Cusco. Cultura, historia y religiosidad. A unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de Cusco, en el distrito de Andahuaylillas, se erige una maravilla arquitectónica y artística, conocida popularmente como la Capilla Sixtina de América. Es considerada como una de las iglesias más bonitas construidas en los Andes de América del Sur, ¿no? Es la iglesia de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, un templo que fusiona la historia, el arte y la religiosidad. Conocida por exhibir el estilo de arte barroco andino, la iglesia es un testimonio del sincretismo cultural que caracterizó la época colonial en el Perú. Aproximadamente fue fundada a fines del siglo XVI, ¿no? Y es una iglesia que obviamente fue fundada para el proceso de evangelización que realizaron los españoles en el Cusco cuando arribaron. Este templo forma parte de la Ruta del Barroco Andino, un circuito turístico que incluye otras iglesias coloniales de la zona, que narran la historia de un encuentro único entre las tradiciones europeas y andinas. Existen modas o estilos artísticos que, por ejemplo, en la ciudad del Cusco ya no se pueden apreciar porque el sismo de 1650 en el Cusco destruyó mucho de lo que existía en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver claramente la decoración hecha por uno de los primeros pintores llamado Luis de Riaño, ¿no? Que es una moda manierista que se utilizó en el primer proceso de decoración de este lugar, ¿no? Es una de las modas que, por ejemplo, en el Cusco ya no lo podríamos visualizar de manera plena en alguna iglesia que prácticamente desapareció por el paso del sismo de 1650, ¿no? Según Alfredo Cutimbo, guía de sitio de la iglesia de San Pedro, el retablo mayor, con tallados revestidos en pan de oro, plata repujada, espejos y otros, expresa la ostentosa decoración típica del barroco andino, algo que no se repite en otra parte del continente. Este es un retablo netamente barroco andino que destaca principalmente por la profusión decorativa, destaca por el uso del pan de oro, por el uso de la plata y por el uso de los espejos, ¿no? Que son las características fundamentales de lo que vendría a ser un barroco andino utilizado en la decoración de este lugar. Cada pincelada es una muestra de la destreza artística local, que incluye motivos florales y figuras geométricas que distinguen a la zona, los mismos que se reflejan incluso en los techos. Ahí podemos ver claramente en los murales elementos como flores, frutas, aves, que son elementos locales que los artistas andinos utilizan en el proceso de decoración aproximadamente en el siglo XVIII, en que estuvo en boga este estilo artístico. Estos techos todavía que se mantiene la decoración, ¿no? Existen otros templos donde prácticamente la decoración pictórica desapareció. Solo podemos ver el estilo arquitectónico que se llama el parinudillo, este estilo arquitectónico típico del arte mudéjar. En cambio, en este templo podemos ver claramente todavía la moda pictórica, ¿no? El detalle pictórico que se mantiene. Los lienzos que custodian este templo
En su mayoría, pertenecen a la Escuela Cusqueña de Arte y narran la vida de San Pedro. En ella se destaca la imagen del Arcángel San Miguel de 1628, pintada por Luis de Riaño. Y ahí podemos ver en estos cuadros cómo fueron representadas estas escenas bíblicas por parte de los pintores andinos en el siglo XVIII. Pero lo característico de estas pinturas es entender que, como fueron hechas en el siglo XVIII, están tapando la decoración original que existe del siglo XVII y que obviamente fue descubierto, ahí como podemos ver, ¿no? En la parte de adelante, fue descubierto en los procesos de restauración que se realizaron en este lugar, ¿no? Preservar el arte que aún custodia la iglesia de San Pedro Apóstol es complicado. En abril de este año, en el distrito de Andahuaylillas, se registró un fuerte sismo que generó daños en la infraestructura del templo. Ha sido un sismo fuerte que ha dañado prácticamente todo el pueblo de Andahuaylillas, las construcciones sobre todo de adobe. El templo también ha sido dañado, al extremo de que el templo ha estado cerrado 2 meses aproximadamente, ¿no? Pero en este tiempo de 2 meses aproximadamente se ha hecho todo un proceso de evaluaciones, investigaciones y también reparaciones o restauraciones, sobre todo de las capillas. Pero en la actualidad todavía falta restaurar, sobre todo la torre campanario, que ha sufrido mucho daño. Visitar la iglesia es sumergirse en un mundo donde el arte, la fe y la cultura se entrelazan para contar una historia única. Es un recordatorio de la riqueza cultural del Perú y lo importante que es preservar estos tesoros para las futuras generaciones. No dejen de visitar el Cusco sin llegar a este lugar que es conocido como Andahuaylillas y que tiene uno de los templos más bellos de los Andes de América del Sur. Merece la pena ser visitado porque, como podemos apreciar, es un templo, ¿no?, muy bello.